Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 16 de enero del año 2024, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios con la Fundación Amaya. Reciban un amoroso saludo fraterno de su siervo, amigo y hermano en Campus, Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio de Aviala, Laudato Si, y nos trasladamos a Belén, de David, el fruto de la vida eterna que da plenitud a la ley, a los profetas y al Shabbat, Jesús. Estamos hoy congregados en la meditación de la proclamación del nuevo rey de Israel, David, hijo de Jesé, el octavo de sus hijos, el menor de todos ellos, el más bajo de estatura, para reemplazar a Saúl, que era el más alto de estatura, que no pudiendo con la presión de haber sido despojado del trono por el Señor, se quita la vida. Pero el Señor que da la vida y se glorifica en los humildes, en los pequeños, en los sencillos, toma del vástago de Jesé a un pastorcito, pequeñito de estatura, pero apuesto, y ha puesto Dios en él la confianza y ha establecido el reinado para siempre de la descendencia de David en José, esposo putativo de la Santísima Virgen María, María descendiente de Aarón, y ahí se cumplía la promesa mesiánica en el pueblito de Belén, que recién conmemorábamos con el tiempo de Adviento, de la Navidad y de este año nuevo ya entrando en tiempo ordinario. Esa lectura nos ocupa hoy tanto en el primer libro de Samuel, el profeta, como en el Salmo 89. Encontré a David, mi siervo, y en el Santo Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, que Jesús destaca que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, como pretendían los hermanos judíos, porque criticaban de sus discípulos que tomaban unas espigas del campo en día sábado, que se tenía prescrito en la Torá y en las leyes mosaicas, según 613 preceptos, vivir esclavo de la ley. Y Jesús vino a darle plenitud a la ley para darle plenitud a la vida eterna por anticipado y darle plenitud a los profetas. Vamos entonces, en gracia de Dios con el Espíritu Santo, a ponernos en santidad para hacer la meditación de la palabra de Dios hoy con mucha solemnidad, por ser siempre un día especial que nos regala el Señor. Bendito sea el Señor por siempre. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para aprender, método para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el capítulo 16 del primer libro de Samuel,
David es escogido por el Señor como rey. El Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por causa de Saúl? Ya no quiero que él siga siendo rey de Israel. Anda, llena de aceite tu cuerno, que vayas a la casa de Jesé en Belén, porque ya escogí como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo haré para ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a saber, me matará. El Señor le contestó: toma una ternera y di que vas a ofrecérmela en sacrificio. Después invita a Jesé al sacrificio y yo te diré lo que debes hacer. Consagra como rey a quien yo te diga. Samuel hizo lo que el Señor le mandó. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con cierto temor y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Así es, respondió Samuel. Vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y acompáñenme a participar en el sacrificio. Luego Samuel purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos llegaron, Samuel vio a Eliab y pensó con toda seguridad: este es el hombre que el Señor ha escogido como rey. Pero el Señor le dijo: no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Jesé llamó a Abinadab y se lo presentó a Samuel, pero Samuel comentó: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Luego le presentó Jesé a Samá, pero Samuel dijo: tampoco ha escogido a este. Jesé presentó a Samuel 7 de sus hijos, pero Samuel tuvo que decirle que a ninguno de ellos lo había elegido el Señor. Finalmente le preguntó: ¿no tienes más hijos? Falta el más pequeño, que es el que cuida del rebaño. Respondió Jesé. Manda a buscarlo, dijo Samuel, porque no comenzaremos la ceremonia hasta que él llegue. Jesé lo mandó llamar y el chico era de piel enrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel: este es, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó el recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven, que se llamaba David. A partir de aquel momento, el Espíritu del Señor se apoderó de él y después Samuel se despidió y se fue a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al Salmo 89 en alabanza: encontré a David mi siervo. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría y camina alumbrado por tu luz. Que en tu nombre se alegre todo el tiempo y se entusiasma por tu rectitud. En verdad tú eres su fuerza y hermosura. Nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. Nuestro escudo es el Señor, nuestro Rey es el Santo de Israel. Encontré a David mi siervo. En otro tiempo hablaste en una visión y dijiste a tus siervos fieles: he escogido
a un valiente de mi pueblo. Lo he puesto en alto y lo he ayudado. He encontrado a David mi siervo. Con mi aceite sagrado lo he designado rey, y nunca le faltará mi ayuda. Con mi poder lo fortaleceré, y no lo atacarán sus enemigos, ni lo vencerán los malvados. Aplastaré a sus enemigos, los quitaré de su vista, destrozaré a los que lo odian. Él contará con mi amor y fidelidad, y por mí aumentará su poder. Afirmaré su poder y dominio desde el Mediterráneo hasta el Éufrates. Él me dirá: tú eres mi Padre, eres mi Dios, que me salva y me protege. Y yo le daré los derechos del hijo mayor por encima de los reyes del mundo. Mi amor por él será constante, y mi alianza con él será firme. Su descendiente reinará en su lugar siempre, mientras el cielo exista. Encontré a David mi siervo. Pero si ellos abandonan mis enseñanzas y no viven de acuerdo con mis mandatos, si faltan a mis leyes y no obedecen mis mandamientos, castigaré su rebelión y maldad con golpes de vara. Pero no dejaré de amar a David, ni faltaré a mi fidelidad hacia él. No romperé mi alianza, ni faltaré a mi palabra. Una vez lo he jurado por mi santidad, y no lo mentiré. Sus descendientes reinarán en su lugar, siempre mientras el sol exista, siempre firme como la luna, siempre firme mientras el cielo exista. Encontré a David mi siervo. En el Santo Evangelio según San Marcos, en el capítulo 2, entre los versículos 21 y siguientes. Los discípulos arrancan espigas en sábado. Un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos, al pasar, comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron: oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo: ¿nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues, siendo Abiatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, con plena autoridad, dignidad y gobierno, Jesús declara que vino a darle plenitud a la ley, a los profetas y a las costumbres, que siendo buenas de nuestros hermanos judíos, del pueblo de Israel, de los rabinos, los 613 preceptos de los mandamientos de la ley de Dios ampliada, los 10 aquellos del decálogo de Moisés, para darle cumplimiento a la ley y pretender seguir con el Shema, adorando a Dios. A un solo Dios tendrás, y a un solo Dios obedecerás, y amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todas tu ser. Y eso además de las filactelias que se colgaban en sus vestidos y escribían ahí en el muro de las lamentaciones, y que aún siguen rindiendo culto en el rito de las filactelias con las memorias de las
leyes que se las aprenden de memoria desde niños. Es tradición. Jesús también se las aprendió cuando niño, porque él también es judío, rabino. También le decían rabí, maestro, el maestro. Y lo que anunciaba desde el tiempo del Adviento, con la venida de Yeshua, IHS, Jesús salva, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, Dios en nosotros, se cumple con el rey David, dándole plenitud a la ley, por quien doblan las campanas, por ti, por mí, por todos seres amados. Salude la catedral de Nuestra Señora de las Mercedes. Hoy con mayor alegría, con mayor júbilo, en una diosidencia suenan las campanas, suena el llamado de Dios, suena el llamado de la casa de David. David, su siervo, donde ha establecido un reino para siempre, 2023 años, y sigue vigente, y seguirá vigente hasta el fin de los tiempos, del juicio final, individual para cada uno y universal para todos seres amados. Pero hoy nos ocupa es cómo establece Dios, el Señor, el Rey de Reyes, su reinado por encima de los reinados del hombre. Se venía meditando en la palabra de Dios con Samuel, el ungido Saúl, siendo grande en estatura, por encima del hombro, se había establecido a todos los demás posibles candidatos a ostentar el reinado, pero en Samuel la profecía destaca a este y confía a Dios en él. No se arrepiente, porque también permite el Señor que ocurra el mal para glorificarse en esos seres. Y así haya acontecido mal en la escena de Saúl, que por su frustración de haber perdido el respaldo de Dios, la confianza de Dios y la bendición de Dios, decide quitarse la vida, decide jugarle una mala pasada al destino y decide mal por sus propios descendientes, por sus propios seres gobernados por él, por su reinado, de seres que también habían puesto su confianza en él, por haber traicionado al Señor. Se meditaba en la palabra de Dios ayer, porque no atacó a los amalecitas y no exterminó a Agag y a otros tiranos, paganos, mundanos, y se quedó con bienes para dedicarlos a la propiciación, al holocausto, pero el Señor le había ordenado que nada, ni ovejas, ni toros, ni pertenencias, se tomó para sí, para los suyos, que porque el pueblo así lo había querido, lo más valioso, y lo de menos valor lo destruyó. Eso es donde se equivoca el ser humano cuando cree tener en Dios la gracia y cree que Dios está a la merced de su voluntad, en su lógica, en sus medidas, en sus cálculos, y no es así. Idealizamos a Dios, visualizamos en Dios que es como a manera nuestra, y es al contrario. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, la imagen de Dios que hay que alcanzar siempre a través de la semejanza, que es como hechuras de barro, como el alfarero. El Señor va obrando en cada quien y va tallando por la santidad que trae con el Espíritu Santo esa pieza de propiciación para hacerla agradable como fruto de la simiente, fruto de la vid, fruto del trabajo, que sea agradable a Dios, pero es porque el mismo Espíritu Santo santifica a las personas y se glorifica en esa persona para dar gloria a Dios, como meditamos en la oración del Espíritu Santo, para bien de nuestras almas y nuestra propia santificación. Y ese es David, el rey, del cual procede el Hijo de David, que es el fruto de la vid, de la vida eterna, y que le da plenitud a la vid, a la vida y a la ley y al Shabbat. De ahí que
Ese es el título para nuestra meditación del día de hoy. David y el fruto de la vida eterna da plenitud a la vid y a la ley en el Shabbat. En eso se resume hoy la meditación. No es siguiendo protocolos, siguiendo reglas, siguiendo normas, sino dándole pleno sentido, dándole significación, como lo decía Jesús a los discípulos. El hombre fue hecho para el sábado, como pretendían los judíos. Eso es falso. El sábado fue hecho para el hombre. Es la ley que fue hecha para el hombre, para mejorar sus relaciones con Dios, para mejorar las relaciones con la humanidad, mejorar las relaciones con la creación, adorar a Dios, amar la humanidad y cuidar la creación en ese orden, como decía Pedro Justo Berrío en un momento, presbítero del Carmelo en Itagüí, Antioquia, Colombia, y de tantos otros hermanos como Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios, haciendo hoy referencia a la Torá, a los preceptos de la ley, que por encima de eso está Dios, que es la misma ley en espíritu y en verdad, es el verbo, como meditábamos el domingo en este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mencionado por el evangelista, también escritor del Apocalipsis, y el apóstol San Juan, destacando el Hijo de David. Sea esa meditación hoy como asimismo se lo dijo a Samuel: el Señor ve los corazones, no juzga por las apariencias. Ya se había visto en Saúl escogiendo el de más alta estatura, ahora en David se escoge el de menor estatura físicamente, pero el de más estatura espiritual, intelectual, emocional, un ser maduro, siendo el más pequeño de los hijos de Jesé, pero al cuidado de las ovejas, que son las que vino a cuidar el Señor, el pastor de Israel, siempre con los pastorcitos, pues Jesús nació en el pesebre rodeado de pastorcitos, toda la vida se fue rodeando de pastorcitos, y todos los pastorcitos, así sean mentirositos, infieles, paganitos, porque de esos somos, gentiles, pecadores, el Señor vino a buscar, y de eso se vale el Señor, de lo más pequeño, de lo más desestimado por Israel, de los más escondidos, porque no son los que pretenden mostrar ahí en la sociedad del mutuo elogio, en el status quo, en las élites, ¿no? Siempre están detrás, siempre son de bajo perfil, siempre son los más escondidos los pastorcitos, también porque ahí está la oveja, que es la más frágil, que es la que viene a buscar el Señor de las 99 que tenía, la que se le había perdido, y el Señor misericordioso, tomando ella en sus hombros, la lleva para sanarla, para redimirla, para salvarla. Eso es lo que Dios nos llama a ser, cuidadores, guardianes de nuestros hermanos, de las otras ovejitas. Todos somos ovejitas del mismo redil de la iglesia, y a todas vino a sanar el Señor, y nuestra labor es ayudar en el cuidado, llevarlas a Él para que las sane, las redima y las salve, llevarle almas a Cristo para que se glorifique en ellas y siga estableciendo su reino a perpetuidad, y sea Él para siempre el Rey de Reyes. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Hasta pronto.